Ahora en Conociendo tu Ciudad, el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, una gran obra arquitectónica que es símbolo emblemático de la ciudad de Guadalajara. Ubicado en las cercanías del centro histórico de Guadalajara y con un estilo neogótico, se comenzó a construir en el año de 1897 y su finalización fue en el año 1972. Sin embargo, su obra se detuvo algunos años en 1911 debido a la Revolución Mexicana. Bueno, el origen del templo expiatorio tiene que ver con la devoción que la gente de Guadalajara desde toda su historia ha tenido hacia el Santísimo Sacramento, es decir, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y entonces, a fines del siglo XIX, un canónigo tapatío, don Tomás Romero Arnaiz, tuvo la iniciativa de que se construyera también en Guadalajara, como se estaba haciendo en otras partes, un templo dedicado a la Eucaristía. Se presentó a la opinión del arzobispo, que ya era un hombre muy anciano, pero el arzobispo estuvo de acuerdo en ese proyecto, lo aprobó, se eligió un sitio donde construir el templo y se puso la primera piedra, que es la ceremonia pues que se acostumbra para arrancar la construcción de una iglesia, en 1897. Hasta la conclusión, que duró prácticamente 100 años. Se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entre López Cotilla y Enrique Díaz de León. Se encuentra por la calle Enrique Díaz de León, entre López Cotilla. Se encuentra en la avenida Enrique Díaz de León, ahí justamente con una plaza incluida. Está por el centro, enfrente del Museo de la UDG. La construcción del templo expiatorio se mantuvo a un paso lento pero sostenido hasta el estallido de la Revolución, pero la idea se mantuvo siempre de llevarlo a término. Cuando muere el canónigo Romero Arnaiz, es sustituido por otro presbítero, en ese tiempo José Garibí Rivera, que posteriormente será arzobispo y primer cardenal mexicano. Y ya con esa habiendo sido él el segundo responsable de la construcción y ya como arzobispo, se va a dedicar todo el tiempo que estuvo de arzobispo, que fue hasta casi los 80 años, a la construcción de esta iglesia. De su historia, lo que sí recuerdo es que fue inaugurado en 1972 por el arzobispo Pedro Loza. Empezó a construirse en 1897. Pero en 1911 tuvo que ser frenada debido a, pues obviamente todo el mundo conoce, la Revolución Mexicana. Y debido a esto, para ser diseñado, trajeron a un arquitecto italiano, Adamo Boari, que el encargado de eso fue Porfirio Díaz, en traer al arquitecto para hacer la obra. Lo empezó a construir un italiano, pero detuvieron su construcción debido a la Guerra de la Revolución y lo retomó Ignacio Díaz Morales. Conozco que inició su construcción a finales del siglo XIX y pues fue dedicado al Santísimo Sacramento, y en un costado se estudiaba filosofía en sus principios. Lo que más me llama la atención del templo en sí es pues, el estilo, que es neogótico, por todos los detalles, la parte de los dos apóstoles, las cúpulas y el piano enorme que está adentro. El templo expiatorio originalmente se hizo sobre un proyecto de Adamo Boari, un arquitecto italiano que por esa época trabajaba en México y tenía mucho éxito. Pero aunque el proyecto original se mantuvo, tuvo modificaciones, dado que Adamo Boari no lo va a dirigir, sino personas de aquí mismo, con determinadas variables. En realidad, el arranque definitivo del templo expiatorio hay que ubicarlo cuando el arquitecto Ignacio Díaz Morales, se hace cargo del proyecto, revisa un poco lo que se venía haciendo y parte de un principio, la idea de construir el templo expiatorio no solo en el estilo medieval o neogótico que ya se había definido, sino además tratar de hacerlo hasta donde era posible con las mismas técnicas de la época medieval, con los materiales que se usaban en ese tiempo y con la ingeniería que los maestros constructores de la Edad Media habían innovado. A diversas horas del día,
podemos escuchar diferentes hermosas melodías acompañadas de las figuras de los 12 apóstoles y al sonido de sus 25 campanas. El templo está construido por piedra de cantera tallada a mano y cuenta con enormes vitrales que dejan pasar la luz a su enorme bóveda interior. Sus torres, su cúpula, su reloj traído desde Alemania y entre muchos otros elementos hacen del expiatorio una gran obra artística. El reloj es de factura alemán, igual que el órgano. Tuvieron un costo bastante considerable porque son, desde luego, piezas originales y muy finas. Es un reloj de lo que se llama de carrusel, que en determinados momentos del día hace que salga en ese carrusel durante la mayor parte del año los 12 apóstoles y en Navidad los personajes de los belenes o nacimientos. Es un reloj ahora electrónico, tiene cerca de 46 campanillas y tocan más de 30 melodías que están registradas para que puedan tocarse cada hora a lo largo del día. Aparte del templo expiatorio, nuestra ciudad cuenta con un gran número de obras arquitectónicas que dejarán pasmados a cualquiera. No dudes en conseguir el libro El templo expiatorio de Guadalajara, que se encuentra dentro de las instalaciones del templo.